Bien, la función hoy o el video tutorial que voy a tomar aquí sería la función sí, pero sería un sí anidado. O sea que dentro de un sí voy a meter otro sí y voy a meter otro sí y otro sí. Tiene una capacidad casi de 82 sís colocados, ¿verdad? Obviamente va a ir colocado entre sís y sí, sí o, etcétera. Ok, voy a explicar. En base al video anterior, se explicó la forma de trabajar un sí, sencillo. Entonces, el sí anidado tiene el mismo formato. Lo único o la diferencia sería la siguiente. Si estoy escribiendo el formato, ¿verdad? Si la expresión, le voy a poner 1, si la expresión 1 se cumple, entonces, o sea, del lugar, hemos visto que en la posición verdadera puedo colocar una multiplicación, resta, división, etcétera, o un mensaje. Entonces, en lugar de colocar lo que es una operación aritmética o lo que es un mensaje, entonces voy a colocar otro sí, o sea, no con mayúscula, otro sí. Entonces, el sí tiene que llevar, recordemos, una expresión. Expresión 2. Si la expresión 2 se cumple, entonces puedo colocar otro sí. Abro paréntesis y pongo la expresión 3. ¿Sí? Y así me podría ir. Depende del problema. Si la expresión 3 se cumple, entonces que haga algo verdadero, de lo contrario que haga algo falso y cierro paréntesis. Este paréntesis que estoy cerrando es de esta expresión. ¿Sí? Ok. Y toda esta expresión que está aquí está en el lado verdadero de la expresión 2. ¿Qué significa? De que aquí me hace falta entonces colocar una coma que sería de lo contrario que haga algo falso. Con mayúscula, haga algo falso. Cierro paréntesis. No sé si me explico. En la expresión 3, si se cumple, tengo algo verdadero. Si no se cumple, tengo algo falso, que sería esto que está aquí. Pero como todo este sí que está aquí está en el lado verdadero, porque si la expresión 2 se cumple, entonces vaya al lado verdadero. De lo contrario, haga algo falso. ¿Sí? Pero resulta que toda esta expresión está en el lado verdadero de la expresión 1. ¿Sí? Entonces, o aquí sería de lo contrario, que haga algo falso. Y cierro paréntesis. Vamos a ponerle mayúscula. Ahí está. ¿Ya? Entonces, este sí tiene su lado verdadero y tiene su lado falso. Este sí que está aquí tiene su expresión, tiene su lado verdadero y tiene su lado falso. Y este sí, su expresión verdadero y falso, ¿verdad? Ok, aquí pude haber metido otro sí también, pero si usted se da cuenta, hasta el momento he metido solo sís en el lado verdadero. Pero ¿qué sucede? Es posible de que se diera el caso que en el del lugar del lado falso escriba otro sí. Sí, una expresión
si la expresión 4, entonces que haga algo verdadero, de lo contrario algo falso. Este paréntesis que está aquí, recordemos que es el del inicio. Entonces cierro otra vez el paréntesis aquí, y etcétera. Y entonces puede ser que la lógica me diga que dentro de esta expresión 4 exista otro sí y otro sí aquí, y etcétera. Así es como se va colocando los sís anidados. O sea, la fórmula se torna mucho más larga. Y máximo, como hemos estado acostumbrados a hacer las fórmulas compuestas, ¿verdad? Con promedios, con sumas, máximos, mínimos, etcétera, se vuelve una fórmula larga, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio acá, un pequeño ejemplo, para que usted tenga idea de qué se trata esto. Por ejemplo, voy a utilizar aquí lo que es un sueldo, un departamento, y voy a colocar aquí un aumento. Perfecto. El aumento, vamos a explicar aquí las condiciones. Voy a escribirlo aquí abajito. Ok. Dice que si trabaja en el departamento, vamos a ponerlo aquí. Si tiene el mínimo, o sea, habíamos mencionado que el mínimo íbamos a trabajar que 2.900. Si tiene el mínimo de 2.900 para abajo y trabaja en el centro de cómputo, tendrá un aumento del 10%. Si tiene otro salario y tiene otro departamento, entonces va a ser de 5%. ¿Sí? Entonces ya depende de estas condiciones que tengo acá, cómo voy a armar mi fórmula. Y entonces hago lo siguiente. Recordemos, no es necesario tener valores para realizar la fórmula. Entonces pongo sí, abro paréntesis. Puedo empezar de formas distintas esta fórmula. Puedo empezar comparando el sueldo, o comparando lo que es el departamento, o el departamento y luego el sueldo, ¿verdad? Entonces ya dependiendo mi lógica, ahí sí que cada quien puede trabajar la forma que quiera. Lo único sería que, según la lógica, su fórmula puede ser más corta como puede ser más larga. Entonces tengo que tratar de hacerlo de diferentes formas para tener en cuenta la fórmula más corta. En este caso, pues son solo dos elementos, y entonces voy a empezar en el orden, ¿verdad? Si el sueldo fuera menor o igual a 2.900, entonces yo siempre hago una mención como que pregunte, ¿verdad? Por ejemplo, si A6, que es el sueldo, sea menor o igual a 2.900, entonces que pregunte si, abro paréntesis, el departamento es igual a cómputo. Entonces, como ya no tengo más condición, ya tengo los dos elementos yendo en el lado verdadero, entonces dice que tomo el sueldo y lo debo de multiplicar por un 10%. De lo contrario, como no me dice nada, entonces vamos pensando primero.
Ya cumplí con todos estos elementos para hacerme acreedor del 10%. Si es menor o igual a 2.900. Si es igual al centro de cómputo. Entonces que le aplique un 10%. Ahora, no es no está en el área de cómputo. Entonces aquí me dice otro 5%. Perfecto. Entonces, de lo contrario, como ya estoy generando la multiplicación, tomo el sueldo y lo voy a multiplicar por un 5%. Cierro paréntesis del sí, segundo que está aquí, ¿ya? Y recordemos, todo esto que está aquí está en el lado verdadero del primer sí. Falta el lado contrario. Entonces, pongo la coma. De lo contrario. La expresión es que A6 sea menor o igual a 2.900. Si no es menor o igual a 2.900, entonces dice otro, se le aplica un 5%. Entonces, sueldo multiplicado por 5%. Cierro paréntesis. ¿Sí? El paréntesis debo de tener en cuenta siempre. Si usted se da cuenta, el paréntesis aquí toma un color rojo y se cerró en color rojo. Si yo pusiera otro sí, lo va a tomar de otro color, el paréntesis de apertura. Y de igual tiene que ser el cierre. El último en cerrar va a ser el color negrito, siempre que le quede esto. Cuando usted ya tenga 5, 6 sís, entonces el negrito es el último que se cierra. ¿Sí? Entonces, lo único que debo hacer es presionar enter. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a meter valores. Vamos a meter un 3.000. Ok. El departamento, si es cómputo, voy a tener 150. Vamos a ver. Voy a poner un 3.000. Bueno, voy a agarrar el valor. Voy a poner un igual. Y voy a tomar este multiplicado por el 10%. ¿Sí? Sí, y voy a tomar igual el sueldo multiplicado por el 5%. Ok. Entonces aquí me está aplicando el 5%. 3.000 cómputo 5%. ¿Por qué me está aplicando el 5%? Porque no cumple el sueldo con lo que es el mínimo. Entonces si le pongo 2.000, entonces ahí está. Ahí sí ya me aplicó el 10%. Aquí está el 10 y aquí está el 5. ¿Verdad? Pero si lo coloco como piloto, entonces me va a aplicar el 5%, porque uno de los dos ha incumplido. En este caso sería piloto y hace rato fue lo que era el sueldo, y ahora le voy a colocar otra vez cómputo. ¿Sí? Entonces automáticamente me tira el 10%. Y así es como se manejan los SIS anidados. Debo de tener en cuenta, como les repito, la ubicación de los SIS anidados, de los SIS, perdón, más que todo, su apertura, si va a llevar mensajes, asegurarme de abrir y cerrar comillas. Y recordar de que cada sí solo tiene una y dos comas, verdadero y de lo contrario. Y debo de cerrar el paréntesis. El último en cerrar, repito, va a ser el sí principal, que es el paréntesis de color negrito. ¿Sí? Bien.
vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a tomar en cuenta siempre estos. Voy a colocar aquí abajo. Y le voy a colocar, vamos a dejar el aumento de último y voy a colocar aquí género. ¿Sí? Ven. Las mismas condicionantes. Voy a empezar a colocar aquí, por ejemplo, si tenemos 2900 para abajo, trabajo en el área de cómputo. Y soy de género femenino, voy a tener un aumento de un 10%. Vamos a ponerle un 15%. ¿Sí? Perfecto. Pero si mi sueldo es de 2900 para abajo, estoy en el centro de cómputo y mi género es masculino, vamos a poner aquí con mayúscula femenino, entonces voy a obtener un 10%. ¿Okay? Pero si mi sueldo es otro, mi departamento es otro, mi género es otro, mi aumento va a ser de 5%. ¿Sí? Ok. Únicamente, repito, si es sueldo de mínimo de 2000 para abajo, 2900 para abajo, si trabajo en el centro de cómputo y mi género es femenino, voy a tener un 15%. Si mi sueldo es de 2900 para abajo, cómputo, pertenezco al centro de cómputo, mi género es masculino, tengo un 10%. Y si, bueno, aquí no puede ser otro, ¿verdad? Aquí sí sería, si el sueldo es otro, si mi departamento es otro, entonces mi género podría ser indiferente, voy a tener el 5%. ¿Sí? Perfecto. Entonces empezamos a generar la fórmula. La fórmula la voy a colocar en esta parte, ¿sí? Porque no la coloco aquí, porque va a ser algo larga y entonces se va a ir escondiendo, se va a ir metiendo a más columnas y me va a ir escondiendo acá esto. Entonces la fórmula me va a quedar en una vista a medias, entonces lo voy a colocar aquí, tomando en cuenta que debe de ir aquí, ¿sí? Perfecto. Empiezo a trabajar entonces. Igual, si abro paréntesis, si el sueldo es menor o igual que 2900, entonces pregunto si el departamento, perdón, aquí estoy trabajando con títulos y no son títulos, son valores, entonces sería 12, ahí estamos, perdón. Y si el departamento es igual a cómputo, ¿sí? También hago la comparación si el género es igual a, dentro de comillas, femenino, entonces ya hice todas mis comparaciones. Si el sueldo es menor o igual a 2000, si el departamento es igual a cómputo y si el género es igual a femenino. Si se cumplen las tres, entonces tomo el sueldo y lo multiplico con
lo que es el 15% que me está indicando. 15%. De lo contrario, ¿qué sucede en el género femenino? Si es salario menor de 2.900, si trabaja en el centro de cómputo. Entonces aquí solo pregunto si es del género femenino. Si fuera masculino y tiene el resto igual, o sea, con esto, entonces dice que tomo el sueldo y lo voy a multiplicar por un 10% y cierro el paréntesis de este. Note los colores de los paréntesis, ¿sí? Ok, ya cerré este, que este sí es el lado verdadero de este segundo, sí. Y aquí que me está preguntando si es igual al centro de cómputo. Si no fuera igual al centro de cómputo, aquí me dice otro 5%. Entonces, de inmediato aquí voy a tomar el sueldo y lo voy a multiplicar por 5%. Cierro paréntesis, ¿sí? Ok, ahora todo este sí que está aquí está en el lado verdadero de este primer sí. Y si no se cumpliera con el sueldo, que me dice las reglas, me dice que si es otro 5%. De lo contrario, tomo el sueldo y lo voy a multiplicar por 5% y cierro paréntesis. Note que el último es color negrito, ¿sí? Que es igual a esto. Se da cuenta que la fórmula ya creció, por eso fue que no la pude hacer aquí, porque si no se esconde y se me esconde en mis campos, ¿sí? Entonces presiono enter y listo. Entonces, si coloco un sueldo, por ejemplo, 3.000. Departamento, recordemos que aquí está la fórmula, ¿verdad? Vamos a ponerle otro colorcito para distinguirla. Okay, ahí está. Está en el departamento de como piloto y es de género masculino. Ok, como incumplió el primero, me está tirando 150, que sería el 5%, ¿sí? Vamos a poner aquí esto multiplicado por el 15%. Mi sueldo multiplicado por el 10% y mi sueldo multiplicado por el 5%. En este caso me está aplicando el 5%, ¿sí? Pero si le pongo 2.000, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Dice entonces que me está aplicando un 10%. ¿Sí? Me está aplicando aquí un 10%. Bien, entonces vemos que el resultado, como es piloto, me está tirando un 5%. Ahora, si ponemos cómputo, me está tirando el 200 y es un 10% porque es género masculino. Pero si le pongo género femenino, me tira el 15%, ¿sí? Si es femenino y es piloto, me tira el 5%. Incumplió una, ¿sí? Y cómputo. Y si fuera 3.000, entonces ya me tira el 5%. Esto significa entonces que mi fórmula está correcta, ¿verdad? Entonces
Únicamente de tener cuidado, repito, con las comas, paréntesis y lo que nosotros vemos en los problemitas que nos están dando. Ser ordenado primero y luego ir generando la fórmula. Nunca haga la fórmula sin analizarla. O sea, muchas personas lo que hacen es meterse a realizar la fórmula sin analizar. Entonces, dentro de la fórmula empiezan a pensar y se quedan estancados. Primero, sea ordenado, analícelo. Si utiliza papel, pues mucho mejor. Y luego ya hace la fórmula. Ok, espero que les haya gustado este video.